Bertrand Russell nació en Gales, Gran Bretaña, en 1872. De todos los filósofos británicos del siglo XX, ha sido sin duda el más conocido, el más influyente y el más importante. Además de sus esenciales aportes a la lógica matemática, produjo una abrumadora cantidad de escritos sobre temas morales, sociales, políticos y filosóficos. Su figura está a la base de lo que se llama la filosofía analítica, que más que una corriente propiamente dicha, es un modo de hacer filosofía, que insiste en la búsqueda de la claridad, en el énfasis del aspecto analítico al tratar ciertos problemas filosóficos y en la firme voluntad de no ceder a la inconsistencia lógica. ¿Cómo están, amigos? Gracias por acompañarnos de nuevo. Una de las figuras más destacadas, más conocidas del siglo XX fue la figura de Bertrand Russell. No solo como filósofo, sino como activista de causas políticas, como una especie de genial metomentodo que llegó a ocupar las pantallas de las televisiones, que encabezó marchas, que fue uno de los, digamos, los personajes de más proyección pública que ha dado este ámbito más bien retirado de la filosofía. Bertrand Arthur William Russell, el tercer conde de Russell y vizconde de Amberley, fue nieto nada menos que de uno de los grandes ministros, John Russell, de la reina Victoria, y viene de una familia aristocrática que sin embargo no le convirtió en una persona alejada de los problemas sociales de la época, sino todo lo contrario. Desde un principio Russell se sintió motivado a intervenir y a decir su punto de vista frente a una serie de problemas, como por ejemplo el de la guerra. Su oposición a la a la Primera Guerra Mundial, a la guerra del 14, hizo que pasara una temporada en la cárcel. Por otra parte, a pesar de que esta actividad suya es una actividad pública y muy relacionada con los problemas que más pueden interesar a la gente, su obra específicamente filosófica es una obra que muy pocos pueden comprender. Es una obra centrada en el estudio de las matemáticas. Con Alfred North Whitehead, otra de las grandes figuras del pensamiento anglosajón de esa época, escribió un libro llamado Principia Mathematica, que trata de asentar los principios lógicos de todo el conocimiento matemático. Esas obras, junto a sus reflexiones sobre el atomismo lógico, a sus reflexiones sobre los principios mismos de una filosofía realmente científica y no idealizante, son obras muy minoritarias. Y al lado de eso está la figura pública de alguien que se sentaba de pronto en medio de la calzada con una serie de jóvenes acompañantes para protestar contra la guerra de Vietnam, para protestar contra las armas nucleares. Es decir, hay una paradoja entre una figura enormemente pública y hasta tumultuosa, como fue su vida privada, y su manifestación pública, y un pensamiento reservado a pocos porque es de enorme exigencia y de enorme rigor lógico. Bertrand Russell tuvo la desgracia de perder a sus padres muy tempranamente. Sus padres habían dejado expresado el deseo de que, en caso de su fallecimiento, el joven Bertrand y sus hermanos fuesen educados por algunos amigos de la familia, entre ellos el filósofo John Stuart Mill o sus descendientes. Fue, sin embargo, la abuela la que tuvo una gran influencia en Russell durante toda su infancia. Por supuesto, como convenía a alguien de la nobleza británica, él no fue educado en colegios, sino que tuvo preceptores e institutrices, principalmente francesas y alemanas, de modo que en su adolescencia ya hablaba fluidamente esos dos idiomas. A los 11 años se sintió impactado por los principios de geometría de Euclides y a partir de entonces mostró una gran inclinación por las matemáticas y la lógica. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge para estudiar ciencias formales.
En aquella época, Cambridge estaba bajo el dominio de la filosofía hegeliana. En un comienzo, Russell acepta esta tradición, pero a partir de 1898 comienza a reaccionar contra ella. En principio porque esa filosofía no le permitía avanzar en la fundamentación de las matemáticas, cuestión que estaba entre sus más urgentes inquietudes intelectuales. Pero además, porque tomó conciencia de que una perspectiva idealista y monista era contraria a la creencia del sentido común de que el mundo está compuesto por múltiples individuos separados y a la vez relacionados entre sí. En su cruzada anti-idealista, Russell encontró un aliado incondicional y un amigo fiel en su condiscípulo G.E. Moore, autor de varios libros importantes, entre los que cabe mencionar Defensa del sentido común y Principia ética. En su reacción contra el idealismo, Russell y Moore cayeron, como ellos mismos después reconocieron, en el extremo opuesto, es decir, en un realismo extremo. Gran parte de la filosofía madura de Russell va a cuestionar esa posición. En el año 1900, Russell publicó Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. Afirmó allí que la metafísica occidental, basada en las categorías de sustancia y atributo, no era más que un reflejo, en cierto sentido implícito, de la estructura proposicional con su sujeto y su predicado. Este descubrimiento alentaría sus posteriores investigaciones filosóficas. Por la misma época, Russell se interesó seriamente en la fundamentación de las matemáticas y en 1903 publicó Los Principios de las Matemáticas. En los años siguientes, Russell acometió junto con otro filósofo británico, Alfred North Whitehead, el intento de fundar sistemáticamente la matemática pura a partir de la lógica. El resultado fueron 3 volúmenes publicados entre 1910 y 1913 bajo el título Principia Mathematica. Esta obra fue, junto con la de otros investigadores como George Boole, Giuseppe Peano, David Hilbert, Gottlob Frege y algunos más, el origen de la matemática moderna. Bertrand Russell estaba interesado por la vinculación entre matemáticas y lógica, por la posibilidad de fundar de una manera completa y exhaustiva la matemática en la lógica. Para eso estudió la obra todavía revolucionaria y muy poco conocida en aquel momento, estamos hablando de los comienzos del siglo XX, de un pensador alemán llamado Gottlob Frege, y la obra de Frege propone una posibilidad de comprensión de las matemáticas convirtiendo a los números en clases. Digamos, cada uno de los números sería una especie de clase de objetos, es decir, pues de los de 5, o de 6, o de 8, o de 10, o de lo que fuese, y a través de esa descripción por clases convierte una gran estructura lógica la matemática. Pero Russell descubre una contradicción, descubre una dificultad insalvable. Es una contradicción que nos remonta casi a los comienzos de la filosofía, cuando había un célebre dilema, el de Epiménides, que se contaba así. Epiménides, un cretense, nacido en Creta, decía: todos los cretenses son mentirosos. Si Epiménides decía la verdad, es decir, que los cretenses son mentirosos, estaba contradiciéndose porque él mismo era un cretense. Si estaba diciendo una mentira y por lo tanto era como el resto de los cretenses, estaba a la vez contradiciendo su propio planteamiento, porque por esa vez estaba diciendo al menos la verdad. Esta paradoja circular entre la paradoja de la mentira, del mentiroso, se puede aplicar también a las clases. Hay clases de objetos, clases de unidades que se contienen a sí mismas. Por ejemplo, la clase de todas las clases a su vez es una clase. Pero en cambio hay otras clases que no se contienen a sí mismas. La clase de todos los perros no es un perro, por ejemplo. Entonces, dice Russell, esto encierra una contradicción semejante a la del cretense Epiménides. Mi nombre es William Russell. Nací el 8 de mayo de 1872 en Reino Unido.
Soy filósofo, matemático y escritor británico. He escrito durante toda mi vida temas como los fundamentos de las matemáticas, la teoría de la relatividad del matrimonio, el pacifismo, los derechos de las mujeres, entre otros. En la filosofía, mi contribución a la matemática fue el libro La Principia Matemática. Este se divide en 3 volúmenes, los cuales buscan la totalidad de la certeza matemática. En la filosofía contribuyen en temas como la epistemología, la metafísica, la filosofía analítica, la filosofía matemática y las trampas del lenguaje. Soy conocido como el pacifista de la Primera Guerra Mundial y asimismo considero que donde reine el fascismo habrá mucha muerte y valdrá poco la pena vivir. La filosofía analítica fue uno de los temas que brindé a la filosofía. Lo desarrollé en el siglo XX en la lengua inglesa. Esta se define como una tradición de hacer filosofía que se caracteriza por el énfasis en la claridad y la argumentación a través de la lógica formal y las ciencias naturales. Frente al surgimiento del feminismo, me lancé al Partido Liberal del Reino Unido. Fue allí donde me conocieron como el personaje que optó por el libre comercio y el voto de la mujer. Este no fue aprobado, puesto que los hombres temen a perder su libertad para actuar de manera ofensiva hacia las mujeres reducidas. Algunas de mis obras son La filosofía del ateísmo lógico en 1918, El matrimonio y la moral en 1929 y El conocimiento humano, su alcance y sus límites en 1948. Fallecí el 2 de febrero de 1970 a la edad de 97 años y hoy solo puedo decir que una de mis frases más expresivas fue: he vivido en busca de una misión tanto personal como social. Personal, cuidar lo que es noble, lo que es bello, lo que es amable. Permitir momentos de intuición para entregar sabiduría en los tiempos más mundanos. Social, ver en la imaginación la sociedad que debe ser creada, donde los individuos crecen libremente y donde el odio, la codicia y la envidia mueren porque no hay que los sustente. Estas cosas y el mundo con sus horrores me han dado fortaleza.